Bueno, como les había comentado, el día sábado no puedo asistir a clase, entonces les estoy enviando este tutorial, perdón. La idea es que ustedes lo observen, lo miren y con base en la información que él, pues, adelanten un taller eh, dentro de la clase. Y vamos a hablar acerca del riesgo en las empresas. Al igual que las personas, las empresas también tienen perfiles de riesgo, ¿cierto? Es decir, hay empresas que tienen aversión al riesgo, hay empresas que tienen propensión al riesgo. Lo veíamos en el caso de Enron, que era una empresa que le gustaba arriesgar mucho y arriesgó tanto que pasó los límites digamos, de la ética en su afán de arriesgar y arriesgar, buscando generar valor sin importar el modo como lo estuvieran logrando. Sin embargo, no es que sea malo tomar riesgos, siempre va a ser bueno, o sea, hay una medida en el cual las empresas deben tomar riesgos. Y les voy a traer a colación el caso de Avianca. Cuando en el 2004 Germán Efromovich compró Avianca, Avianca se había acogido a ley de quiebras en Estados Unidos. O sea, se podría pensar que era un riesgo muy grande el que estaba tomando Germán Afromovich, o que no valía la pena de pronto arriesgar tanto capital frente con una empresa que tuviera una situación como estas. Sin embargo, el tiempo le dio la razón al señor Efromovich. Es decir, hoy en día Avianca es una de las empresas, una de las aerolíneas más grandes en Sudamérica. Es un referente a nivel latinoamericano y es una empresa que está transportando alrededor de 26.2 millones de personas al año, y que en el 2013 generó ingresos por 4.700 millones de pesos. Entonces, ¿por qué traigo a colación este ejemplo? Porque vuelvo y les digo, entonces no es que, digamos, para tener una zona de confort, una empresa decida simplemente no arriesgar, no ir, quedarse en un punto o tomar unos riesgos mínimos, porque eso también puede impactar en su nivel de crecimiento o en lo que pueda crecer esa empresa. Entonces, el riesgo es bueno hasta donde digamos, el conocimiento les permita saber que se está tomando un riesgo, pero se está tomando un riesgo que puede generar valor y que puede generar eh, riqueza en un futuro. Todo el mundo pensaba que habían que una empresa quebrada. Sin embargo, el señor Efromovich lo que veía era una empresa con futuro. Entonces es ahí donde la visión del empresario tiene que saber cómo se perfila dentro del riesgo. Ya habíamos hablado en las dos clases anteriores acerca de los riesgos que tienen los proyectos, y ahora estamos analizando, digamos, los riesgos que tienen como tal las empresas, los riesgos que están, digamos, vigentes en todo lo que es el mercado financiero, en todo lo que es el sector productivo. Eh, y vamos a arrancar hablando del riesgo de crédito. Y es la probabilidad de incurrir en pérdidas con ocasión de deterioros en mi situación financiera, digamos, por los negocios que yo logré realizar. Entonces, si soy una empresa que vende a crédito y que, digamos, tengo unas muy buenas ventas, pero todas esas ventas las estoy haciendo a crédito, tengo un riesgo de que mis clientes incumplan y esos incumplimientos afecten mi situación financiera. Entonces, por eso es muy importante cuando una empresa tiene dentro de sus políticas dar crédito a los clientes, que perfile muy bien a sus clientes para de esta manera poder saber o poder entender y poder mitigar ese riesgo de crédito. También está el riesgo de contraparte, que es muy parecido al primero, pero ya digamos que es la probabilidad de incurrir en pérdidas generadas como consecuencias de incumplimiento de obligaciones contractuales, pero no son necesariamente de créditos. Yo puedo, digamos, tener una sociedad o estar haciendo una obra en sociedad, una construcción en sociedad, si mi socio, si mi partner me incumple, pues ahí tengo un riesgo de contraparte. Yo puedo estar haciendo muy bien mi trabajo, pero si la parte con la que yo estoy trabajando, con la cual voy en sociedad, no cumple, pues estoy incurriendo en un riesgo de contraparte. También vemos el riesgo de mercado, que es un riesgo que está muy de moda en estos días, porque es todo lo que tiene que ver
con tasas de interés que, como lo veíamos o lo hablábamos la semana pasada, se subieron al 5.25 por parte del Banco de la República, y esto indudablemente va a incidir en que los bancos suban las tasas que le están cobrando a sus clientes, porque pues al igual a ellos les están subiendo también sus tasas. Y otro tema que veíamos es el tema de la devaluación, que también afecta a la gente el tipo de cambio. La puede afectar vía créditos, porque tal vez mucho empresario, al ver que el dólar estaba tan barato, decidió endeudarse en dólares, ¿cierto? O lo puede afectar si yo soy por lo menos un importador, ¿cierto? Si estaba importando mis productos con un dólar a 1.800, pues obviamente me afecta el hecho de ahora tener que estar importando mis productos con un dólar a 2.800 o a 2.900. Todo eso hace parte del riesgo de mercado. Por otra parte, mirábamos también el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es precisamente el que se genera cuando no tengo la caja para poder pagar mis obligaciones. Es la probabilidad de incurrir en pérdidas originada por la venta o compras en condiciones inusuales. También se refiere a las pérdidas ocurridas por dificultades en obtener financiación. Entonces, digamos que de pronto yo tuve que asumir una compra que me generó el gastarme toda la caja. Entonces, en cierto momento, el gastar tanta caja, digamos, el dejar mi caja tan baja, me puede afectar en riesgos de liquidez que no puedo tener para poder operar, es decir, mi capital de trabajo, ¿cierto? También tenemos el riesgo operacional, que es la probabilidad de incurrir en pérdidas originadas por fallas operativas o inadecuados registros de contabilización en las transacciones, pérdidas por fraude, debilidades en control interno. Entonces, generalmente ahí ubico todo lo que es cuando los empleados actúan con dolo y lo que buscan es beneficiarse a manera propia, incurriendo en incumplimientos de ley, incurriendo en incumplimientos de normas internas, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con, con el riesgo operacional, pero también puedo tener riesgo operacional vía, digamos, paras en mi producción por no tener un adecuado control o un adecuado, eso se llama adecuamiento, un adecuado mantenimiento, esa es la palabra, un adecuado mantenimiento de mis equipos. Entonces, como no les hago el control, como no le hago el mantenimiento a mis equipos, pues puedo llegar a paras por fallas de tipo mecánico, y eso hace que yo incurra en pérdidas. También hay un riesgo tributario, que es la probabilidad de incurrir en pérdidas por sanciones aplicadas por la omisión o incumplimiento de la normatividad tributaria o de las reformas regulatorias contempladas en el régimen tributario, sea este de orden nacional, departamental o municipal. Y aquí hay un tema bastante interesante, y es que en un país como el nuestro, en un país como el colombiano, pues digamos, los temas tributarios son muy cambiantes. Por eso es que ustedes en sus empresas seguramente ven que el área tributaria es un área generalmente robusta, es un área bastante grande, bastante fuerte, por todo este tema que se tiene que manejar de tributación. En nuestro país hay temas que van desde la tributación nacional hasta tributos departamentales y municipales. Y si yo no tengo el adecuado conocimiento, entonces, digamos, esa incertidumbre, esa falta de conocimiento en temas tributarios me puede generar riesgos en esa parte. Continuando con las tipologías de riesgo, entonces también encontramos el riesgo administrativo, que es la probabilidad de incurrir en pérdidas originadas por la deficiencia en los controles, procesos y o en la falta de idoneidad de los funcionarios. Estos riesgos generalmente los vemos que se materializan mucho en la empresa pública, ¿cierto? Porque digamos que los funcionarios no son, en algunos casos no son elegidos por hoja de vida, sino digamos por algunos nombramientos políticos, y la falta de experiencia del, eh, del funcionario en su cargo, pues hace que se cristalicen o se materialicen riesgos administrativos. También tenemos el riesgo legal,
que es la probabilidad de incurrir en pérdidas que se desprenden de la inexistencia o por falta de elaboración o interpretación de los contratos, contratos no documentados correctamente o incumplimientos de disposiciones obligatorias, reglamentarias o legales. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces podemos hacer unos contratos que sean ambiguos en sus conceptos, que no tengan claridad en todo lo que tiene que ver, que no vayan de ley, es decir, que hacemos contratos que inclusive no están dentro del marco legal, y eso hace que esa falta de conocimiento pues se traduzca en posibles pérdidas, en posibles sobrecostos que tenga que asumir la empresa. Riesgo reputacional es la probabilidad de pérdidas generadas por fuga de clientes, aumento de costos en el tema de publicidad para poder, digamos, contrarrestar publicidad negativa sobre la compañía, sea cierta o sea falsa. En días pasadas veíamos el caso de Ponimalta, ¿cierto? Se le generó en las redes sociales una publicidad que no era verdad, que era totalmente falsa, pero le tocó a Ponimalta seguramente realizar unas inversiones mayores en medios de comunicación para salir a desmentir todas estas versiones, ¿sí? Eso es lo que podemos mirar dentro del riesgo reputacional. Eh, También está el riesgo país, que es la probabilidad de pérdidas generadas por el grado y la forma en que un gobierno puede afectar la habilidad de un deudor para utilizar los fondos disponibles y cumplir sus obligaciones de deuda en moneda extranjera. Digamos que en nuestro país no se ve mucho, pero en países como Venezuela, en países como Argentina, donde digamos tienen unos controles adicionales a la moneda, pues les hace muy difícil el tema a las empresas de poder cumplir sus obligaciones, de poder traer productos, de poder importar productos o materia prima para realizar su producción. Todo esto tiene que ver acerca con el riesgo país que se da o por disposiciones, por reglamentaciones que el país saca y que digamos se le vuelven una piedra en el zapato, se le vuelven un palo en la rueda a todas las empresas que necesitan de transacciones internacionales. Hay algunos riesgos que también son, digamos, o que tienen que ver muy con la empresa. Está por lo menos el ejemplo del riesgo de modelo, que es otra tipología de riesgo, que es la probabilidad de pérdida generada por limitaciones o simplificaciones excesivas de los modelos de medición. Y aquí les voy a traer un ejemplo. Digamos que si una empresa tiene que hacer un pronóstico de sus ventas para poder presupuestar y llegan y el pronóstico de ventas lo sacan por una media simple, ¿cierto? Sin mirar factores externos como ciclo económico o sin mirar factores estacionales, sino simplemente digamos que son muy simples en su medición. Eso hace que de pronto la empresa tenga un riesgo de sobreproducción, que vaya a incurrir en costos adicionales, y todo se hace ¿por qué? Porque el modelo no es lo suficientemente robusto para permitirle calcular cuál es el mercado potencial o el mercado verdadero que van a tener. También ya veíamos el tema de los riesgos naturales, que ese lo vimos en proyectos, pero también aplica para empresas. Decíamos que son comportamientos de la tierra y sus elementos, es decir, si hablamos el caso de la construcción, si a las personas que están construyendo o que están en carretera, pues les llueve torrencialmente, ese día van a tener que parar y les va a afectar, digamos, en costos su presupuesto, ¿cierto? El riesgo competitivo que resulta de la obsolescencia en las líneas de producción o por falta de competitividad en el negocio. Entonces, es decir, cuando yo estoy a un nivel más bajo de producción o en tecnología que mis competidores, pues estoy incurriendo en riesgos de que posiblemente tenga que asumir sobrecostos por esa obsolescencia en mi tecnología. Y por último ya vemos el riesgo laboral, que es ya, digamos, donde incide directamente el factor humano, y es el riesgo que surge de la práctica de contratación, capacitación, motivación y retención laboral. Vea que ese riesgo está muy relacionado con el riesgo legal. Y lo veíamos en el sentido de que, de que si yo no contrato de manera adecuada a una persona, si yo no digamos, no blindo a mi compañía en
en temas de cumplimiento laboral, en temas de cumplimiento del código sustantivo del trabajo, pues puedo tener problemas que seguramente después van a repercutir en unos costos adicionales que pueden ser bastante altos por los incumplimientos que tenga yo como empleador dentro de mi empresa. Con esta, digamos ya con este resumen de los riesgos, terminaríamos este tutorial. La idea es que ahora les van a entregar un material. Yo les envío a ustedes unos artículos por la plataforma para que por favor los lean y con base en la lectura de esos artículos, pues ustedes resuelvan digamos, el taller que les estoy dejando que les quedaría para clase. Entonces, pues ya con esto terminamos y nos veríamos dentro de 8 días. Hasta luego, que estén muy bien.